Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a un nuevo, a una nueva clase de electrodinámica 1, ¿no? Ahora vamos a básicamente a finalizar el curso, ¿sí? Y vamos a hacer un resumen de todo lo que hemos aprendido, ¿no? Y más o menos a discutir un poquito cómo será la evaluación final. Entonces, nosotros empezamos nuestro curso con las ecuaciones de Maxwell en el vacío, ¿sí? Entonces, a diferencia de la materia de electromagnetismo, este no es un curso que se base en fenómenos experimentales, ¿no? Sí, sino es un curso que se basa en principios, ¿sí? Entonces, como principios, como postulados básicos, digamos, nosotros tenemos estas que son las ecuaciones de Maxwell. Sí, obviamente que estas ecuaciones de Maxwell, ¿no es cierto?, se fueron construyendo de forma empírica, digamos, experimental, en la cual, ¿no es cierto?, se fueron construyendo poco a poco diferentes ecuaciones de cómo interaccionaban las cargas y cosas así, hasta llegar, por ejemplo, a establecer justamente estas ecuaciones que nosotros estamos viendo. Sí, entonces, básicamente nosotros, bueno, ¿no? Hemos empezado justamente con estas cuatro ecuaciones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos dicen estas primeras ecuaciones? Sí, ¿qué es lo que nos dicen estas primeras ecuaciones, ¿no es cierto? La primera ecuación, ¿qué nos indica? ¿Qué nos indica esta primera ecuación? Vamos El con origen Antonio. de los campos eléctricos. Ah, perdón, Daniel, dígame. El origen de los campos eléctricos en las cargas. Ya, el origen de los campos eléctricos de las cargas. ¿Qué cualidades tienen estos campos eléctricos que se originan por cargas? Eh, Son salientes o entrantes, dependiendo si son positivas o negativas. Ya, son salientes o entrantes, ¿no? En general, entonces se dice que son divergentes. Ya, entonces son divergentes, ¿no es cierto? Entonces son campos que fluyen, ¿sí? Entonces estos campos de aquí fluyen a través del espacio o a través de superficies, ¿no es cierto? Fluyen. Entonces, si yo cojo una superficie cerrada, yo puedo tener que el flujo de este campo eléctrico es diferente de cero, dependiendo de cuál sea el tipo de carga que estoy encerrando. Entonces, ¿no? Si en total yo tengo una superficie cerrada que encierra un volumen, ¿ya? Y yo cojo, ¿no es cierto? Digo, entonces tengo esa superficie cerrada, por ejemplo, vamos a hacer, sí, por ejemplo, ¿no? Entonces yo digo, yo tengo una superficie cerrada, sí, déjenme graficarle. Supongamos que yo tengo esa superficie cerrada, ¿no? Entonces digo, en esa superficie cerrada yo puedo tener diferentes cargas encerradas, ¿sí? Entonces, en una zona de el espacio, ¿no es cierto? Puede haber cargas positivas, en otra zona de el espacio, ¿no es cierto? Puede haber cargas negativas, por ejemplo, así, ¿no es cierto? ¿Ya? Y si digamos que más hay cargas negativas, supongamos que estas negras son negativas y las rojas son positivas, ¿no es cierto? Si hay más cargas negativas encerradas que positivas, el flujo neto va a ser entrante. Eso quiere decir, ¿no es cierto?, que las líneas de campo eléctrico, como sea que sean, ¿no es cierto?, van a ser más líneas entrantes, ¿sí?, que líneas salientes. Y entonces diríamos, ¿no es cierto?, que el flujo de carga va a ser negativo. Entonces, si yo quiero calcular el flujo del campo, más bien dicho, yo solamente necesitaría calcular la carga encerrada. Entonces, esta es la ley de Gauss, ¿no es cierto? Y la ley de Gauss entonces relaciona el flujo del campo eléctrico con la carga. Brian o Antonio,
¿cuándo se cumple la ley de Gauss? ¿Cuándo se cumple que el flujo del campo sea igual a la carga encerrada? Siempre. Ya siempre, ¿no es cierto? ¿Cuándo nos sirve para calcular el campo, en cambio? Cuando tenemos simetrías. Ya, ¿verdad? Entonces, como flujo se cumple siempre, ¿sí? Pero para calcular el campo cuando tenemos simetrías, ¿verdad? Entonces, simetrías esféricas, simetrías en un plano, ¿no es cierto? O simetrías cilíndricas, básicamente, no son las básicas que nosotros hemos estudiado. Entonces, estos campos Profe, mayoritariamente son divergentes. Sí, dígame, Daniel. sí, ahí tenía una duda con respecto a la primera ecuación porque algunos autores le toman como utilidad a la primera ecuación solo cuando el campo decrece con el cuadrado de la distancia. ¿Eso es cierto? Bueno, es que lo que pasa es que, por ejemplo, nosotros tenemos, digamos, cuando se ve campos radiantes, ¿sí? Entonces, el campo radiante, por ejemplo, decimos, ¿no? Las cargas eh, se mueven, ¿ya? Entonces, una carga en movimiento genera lo que se conoce como es radiación. Entonces, cuando genera radiación, genera dos tipos de campos, ¿no? Un campo que varía con el inverso del cuadrado de la distancia, que es este campo de aquí, ¿ya? Y otro campo que varía con ya no con el inverso del cuadrado de la distancia, sino con el inverso de la distancia, ¿sí? Entonces, un campo que radia con el inverso de la distancia, eh, digamos que genera esto, ¿no es cierto? Más o menos así, ¿ya? Entonces, si decimos, ¿no es cierto? Tenemos un campo eléctrico, ¿no es cierto? Digamos que tiene dos componentes, ¿ya? ¿Sí? Tiene una componente uno que vamos a decir que es el campo, ¿no es cierto? Uno más, digamos, una componente 2, ¿ya? Entonces, ¿no? La componente uno varía con el inverso del cuadrado de la distancia. Sí, decrece, pongámosle así como módulo, ¿no? Varía con el inverso del cuadrado de la distancia, ¿ya? Sí, y podría depender, digamos, del tiempo, ¿no? Supongamos que depende del tiempo, ¿ya? Supongamos que esto depende del tiempo. También, ¿no? Aparte de la posición, ¿ya? Mientras que el campo 2 varía con bueno, depende de la posición y el tiempo, ¿no es cierto? Y varía con el inverso de la distancia. ¿Ya? Entonces, no vamos a tener un campo magnético uno también, ya que igual va a depender de la posición y el tiempo y va a variar, ¿no es cierto?, con el inverso del cuadrado de la distancia, lo cual me generará un vector de Poynting, digamos, que va a variar con el inverso de la cuarta de la distancia. ¿Ya? Mientras que los otros campos, ¿no es cierto?, va a tener un campo magnético 2, digamos, sí, que dependa de la posición y el tiempo y varíen con el inverso de la distancia. Y, ¿no es cierto?, me va a generar un vector de Poynting 2 que va a variar con el inverso del cuadrado de la distancia. ¿Eso qué quiere decir, no es cierto? Si yo tomo en cuenta que el área, sí, el área, ¿no? Por ejemplo, tengo una superficie así, esférica, por ejemplo. Entonces yo voy a ver, ¿no?, que el área crece con el cuadrado de la distancia. Entonces, si yo de hecho cojo un diferencial de área, ¿no es cierto? Si cojo este diferencial de área, entonces digo, el diferencial de área es este, ¿no? Es r cuadrado, seno del ángulo teta, diferencial del ángulo teta, diferencial del ángulo phi, ¿no es cierto? Entonces esto se dice que el, el área, sí, crece con el cuadrado de la distancia, donde esta cantidad de allí es el ángulo sólido. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos, no es cierto? El área crece con el cuadrado de la distancia. ¿Ya? Entonces, cuando yo comparo con estos dos términos, por ejemplo, entonces, ¿no? Lo que digo es, este de aquí decrece con la distancia a la cuarta, mientras que el área crece con la distancia al cuadrado. Entonces, cuando yo hago el producto, ¿sí? Cuando yo hago el producto, ¿no es cierto? Yo voy a obtener que el producto
del vector de Poynting 1 por el diferencial de área va a ser una cosa que decrezca con el inverso del cuadrado de la distancia. Eso quiere decir, ¿no es cierto?, que cuando R tiende a infinito, ¿sí?, esto tiende a cero. ¿Ya? El flujo, ¿no es cierto?, S por dA tiende a cero. Sí, eso quiere decir que esto no genera radiación. Es decir, ¿no es cierto?, no hay un flujo energético generado por este campo, ya generado por este campo, que una vez que se genere, continúe radiando y se vaya hasta el infinito. Sino que estas componentes de aquí, ¿no es cierto? Estas componentes de aquí generan un campo electromagnético que se va a mover con la carga, es decir, estas componentes están ligadas a la carga, ¿sí? Porque no generan un flujo del vector de Poynting, un flujo energético que viaje independientemente de la carga y se vaya hasta el infinito. Sí, de hecho aquí, ¿no es cierto? En el infinito este flujo es cero. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, ese no fluye, ¿no? Sí, esa cantidad no fluye. ¿Ya? Por otro lado, ¿no es cierto? Si nosotros tomamos este vector de Poynting de aquí y decimos, ¿no? El vector de Poynting de aquí es independiente de la distancia, básicamente, ¿no? Porque el 1 decrece con el cuadrado de la distancia y el área, en cambio, crece con el cuadrado de la distancia. Eso quiere decir, ¿no es cierto?, que en el infinito, ¿sí?, esta cantidad de aquí va a ser una cantidad que va a ser constante, ¿ya? Porque no varía con la distancia. Eso quiere decir que esta cantidad sí fluye al infinito, ¿ya? Fluye al infinito, ¿no es cierto? Entonces, en este sentido, lo que se ve es esto, ¿no es cierto? Cuando yo tengo un campo eléctrico, por ejemplo, cuando ya nos vamos al caso de el vector, no sería este, cuando ya nos vamos al caso, ¿no es cierto?, de el flujo del campo eléctrico, se supone, ¿no? Supongamos que yo tengo una cantidad de carga aquí, ¿no? Entonces, digamos, esta es una cantidad de carga aquí, ¿ya? Entonces, independientemente de la superficie que yo coja, por ejemplo, voy a coger esa superficie en rojo, ¿no es cierto?, que va a estar, digamos, muy cerca, ¿ya? Y voy a coger una superficie en azul que va a estar mucho más lejos, ¿sí? Entonces, independientemente de la superficie que yo coja, ¿no es cierto?, el flujo del campo eléctrico tiene que ser el mismo. Es decir, independientemente si yo cojo la superficie en color rojo o la superficie en color azul, la cantidad de carga encerrada, ¿sí?, tiene que ser la misma, ¿no? Entonces voy a esto, ¿no? Entonces digo, la cantidad de carga encerrada, ¿no es cierto?, por la superficie es Q, independientemente, ¿no? Si es la superficie en color rojo o la superficie en color azul. Ya, por otro lado, ¿no? Si me voy al campo, diría, ¿no? El flujo del campo eléctrico, por ejemplo, en el caso rojo, ¿no es cierto?, debería ser, por ejemplo, debería ser este, ¿no? El campo eléctrico por el volumen. Ah, perdón, estoy al revés. Estoy al revés. La cantidad de carga ya que es el flujo. Ya, entonces, el flujo del campo eléctrico, ¿no es cierto?, es este, ¿ya? Ya, y este también corrijamos. Ya. Entonces, el flujo del campo eléctrico en el color rojo y el flujo del campo eléctrico, ¿no?, en la superficie de color azul debería ser la misma. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir, no es cierto? Que si yo tengo un flujo que debe ser igual, ¿sí? Y supongamos, ¿no es cierto?, el área de aquí crece con el cuadrado de la distancia, ¿ya? Al igual que esta de acá, ¿no es cierto? Crecen con el cuadrado de la distancia, ¿ya? Entonces, como la cantidad de carga que estamos encerrando es la misma, ¿sí?, se esperaría, ¿no es cierto?, que el campo eléctrico decrezca con el cuadrado de la distancia, ¿sí?
para que esta cantidad sea una cantidad constante. Si tendríamos un campo, por ejemplo, ¿no? Si digo el campo eléctrico aquí solamente decrece con el inverso de la distancia, ¿sí? Entonces yo voy a ver, ¿no es cierto?, que el producto de este de aquí, ¿ya? El flujo aquí, ¿no es cierto? Y el flujo acá no van a ser iguales. De hecho, serían diferentes, ¿no es cierto? Porque el flujo aquí sería más grande de lo que fluye acá. Ya, entonces, en ese sentido, yo necesito, ¿no es cierto?, campos eléctricos que varíen con el cuadrado de la distancia. ¿Ya? Porque si el campo eléctrico varía con el cuadrado de la distancia y el área crece con el cuadrado de la distancia, este flujo puede ser constante y se igualaría a la carga. ¿Ya? Ahora, eso funciona siempre, ¿no es cierto?, para campos eh, electrostáticos, porque justamente el campo electrostático simplemente es generado por estas fuentes, ¿no? Porque en el campo electrostático el término de la inducción, ¿sí?, de un campo eléctrico por un campo magnético variable en el tiempo no existe. Entonces, en este caso, ¿no es cierto?, nosotros diríamos que siempre funciona la ley de Gauss. Ya, porque justamente, ¿no es cierto?, el flujo del campo eléctrico se relaciona con esto. Ya, en cambio, ¿no?, cuando ya vamos a los casos de radiación, que tenemos campos así, sí, el campo eléctrico ya no se genera solamente por las cargas, ¿no? De hecho, ¿no? El campo eléctrico, digamos, viéndole desde otro punto de vista, sí, ya no se genera simplemente por el gradiente de un potencial, sí, ya no se genera solamente por esto, ¿no? Sino también que se genera por la variación en el tiempo, por ejemplo, en el sistema gaussiano, de un potencial vectorial. Sí, entonces, este término de aquí está contando, por ejemplo, cómo es que varía, ¿no es cierto? Cómo es que se genera el campo eléctrico por fenómenos que dependan del campo magnético. Sí, entonces en este sentido, ¿no es cierto? En este sentido, lo que nosotros tendríamos es que en electrostática, ya donde no hay este término de aquí, y en electrodinámica, digamos, donde existe ya este término, ¿no es cierto? Cuando ya tenemos campos radiantes, ya no vamos a tener una dependencia del campo eléctrico solamente a través del potencial, ¿sí? De el potencial escalar, sino también a través del potencial vectorial. Y estos campos, justamente, ¿no? Estos de aquí, son los que me generan estos términos extras de radiación, digamos. Sí, y entonces en ese sentido estos términos no cumplen con la ley de Gauss, ¿no es cierto? Porque estos de aquí no se generan a partir de este término de aquí. Sí, no se generan por aquí, ¿no es cierto? Sino se generan de la interacción del campo en, en general electromagnético. Sí, entonces en ese sentido no cumplen la ley de Gauss. Ya, no cumplirían la ley de Gauss. ¿Está claro? Sí, bro. Sí, muchas gracias. Ya, eso, ¿no? Vamos con la segunda de las ecuaciones. Brian, cuénteme, ¿qué interpretación se le da? ¿Qué física hay atrás de esas ecuaciones? Que una variación del campo magnético en el tiempo puede generar un campo eléctrico. ¿Qué cualidades, qué tipo de variación están hablando del campo magnético? Porque en general la interpretación podría ir más allá. Eh, Podría decir que si podemos verle como un flujo como, como una variación del flujo del campo magnético que puede inducir un campo eléctrico en un contorno cerrado. Ya. ¿Qué tal si digo, por ejemplo, voy a coger el flujo del campo magnético en esta superficie cerrada? Entonces tengo una superficie cerrada y calculo la variación del flujo del campo magnético. ¿Me puede decir algo del campo eléctrico inducido? Si cogemos una superficie cerrada, decimos que el campo eléctrico inducido se da en un contorno
tan cerrado, pero en sentido contrario a la dirección del flujo. Ya, supongamos, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es el contorno de este flujo? ¿Cuál es el contorno cerrado de esta área cerrada? Aquí podemos ponerle una esfera, Una esfera no es un contorno, una esfera es una superficie. un círculo, ¿Cuál círculo? una circunferencia concéntrica a esta esfera. Pero ¿cuál círculo? Voy a dibujar un círculo, ¿ya? ¿Cuál círculo? Por ejemplo, voy a dibujar con rojo, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué tal si digo este círculo de aquí, por ejemplo? ¿Sí? ¿O qué tal este círculo de acá, ¿no es cierto? O este de aquí, o uno vertical. Sí, ¿cuál círculo? ¿Cuál círculo? ¿El mayor, el menor, el pequeño? Volvamos a ver, ¿no? ¿Qué me dice esta ecuación? Vuelva a indicarnos qué dice esa ecuación. ¿Qué dice esta segunda ecuación? Vuelva, estaba bien lo que nos dijo. Que una variación del flujo de un campo magnético induce ¿En dónde? en una superficie, Ya, induce un campo eléctrico en un contorno cerrado que delimita esa superficie ya, y en dirección contraria. ya. Para tener un contorno, ¿qué tipo de superficies debo tener? Por ejemplo, ¿no es cierto? Esta superficie cerrada, ¿ya? ¿Tiene un contorno que lo delimite? Sí, no tiene un contorno que lo delimite, ¿no es cierto? ¿Por qué no tiene un contorno que lo delimite? Porque justamente es una superficie cerrada, entonces no tiene, sí, sería diferente que, por ejemplo, dibujar una, un cuadrado, por ejemplo. Sí, el cuadrado obviamente tiene un perímetro, ¿no? Y el perímetro justamente es el contorno que limita la superficie. Sí, entonces cuando yo voy, imagínense, ¿no es cierto? Que yo voy cerrando la superficie, el contorno cada vez es más pequeño. Sí, entonces si se imaginan, ¿no es cierto? Yo digo, por ejemplo, voy a ir, ¿no es cierto? Voy a tener una superficie, ¿ya? Y este va a ser el contorno, ¿ya? Entonces, voy a cambiarle de color ya. Este de aquí va a ser mi contorno y esta de aquí, ¿no es cierto? Va a ser mi superficie, ¿ya? Entonces, cuanto más cierre a esta superficie, ¿no es cierto? Este contorno se va a hacer más pequeño. De tal forma, ¿no es cierto?, que cuando yo hago una superficie cerrada, el contorno desaparece porque se hace un punto. Entonces, una superficie cerrada no tiene contorno, ¿no es cierto? Entonces, necesariamente debo tener una superficie no cerrada para tener un contorno. Entonces, el flujo del campo magnético en esta superficie cerrada, de hecho, no me dice nada. Sí, porque no hay un contorno que pueda relacionar este flujo, ¿sí?, con este campo. Porque para relacionar esas dos ecuaciones, yo tengo, ¿no es cierto?, que integrar esta cosa, ¿ya? Y la única forma, ¿no?, de cambiar esta integral, ¿sí? La única forma de cambiar esta integral, ¿sí? Y decir, ¿no es cierto?, este integral de aquí es igual a este integral de acá, es cuando yo digo, por ejemplo, la superficie de aquí no es cerrada y obviamente tiene un contorno. Entonces, esta integral de aquí es igual a esta integral de acá solamente para superficies no cerradas. Si no, no tiene sentido. Sí, si no, lo único que podrían decir si cogen una superficie cerrada es que el flujo del rotacional del campo en una superficie cerrada es igual, ¿no es cierto?, al flujo de la variación del campo magnético en el tiempo, por ejemplo. ¿Ya? No podrían decir nada más.
Sí, no se puede decir nada, ¿no? Entonces este de aquí no se puede relacionar con un campo ni con nada. Sí, no voy a llegar más allá de esto. Entonces la superficie tiene que ser abierta, básicamente. ¿Ya? Entonces, ¿no? Vamos a ver. Supongamos que yo tengo una superficie cerrada así. Digamos que esta es, perdón, una superficie no cerrada, ¿no? Y digamos que mi superficie es esta. Ya, esa es mi superficie, ¿no? Entonces, esa es mi superficie, ¿sí? Y ahí, por ejemplo, digamos que yo tengo un campo magnético saliente, ¿sí? Entonces, este va a ser mi campo magnético, ¿no? Que está saliente, bueno, en todo el espacio, ¿no? Tanto aquí adentro como para acá, ¿ya? Entonces, ese es el campo magnético, ¿no? Sí. Entonces, esas son las líneas de campo magnético. Ok. ¿Cuál es la circulación del campo que se genera? ¿Cuál es la circulación del campo que se genera? ¿Dónde se genera campo circulante? ¿Sí? ¿Dónde se genera campo circulante? Vamos con esta ecuación, modifiquemos. Eh, ¿Qué dice Camila? Tenemos aquí, ¿no es cierto?, un campo magnético que digamos que depende del tiempo. ¿Ah? En todo el espacio es el mismo campo magnético, pero depende del tiempo. Camila. Entonces no va a haber, o sea, no va a generar un campo magnético, porque no No hay va a una generar variación. un campo, Digo, un campo eléctrico, no va a perdón. generar. No, porque no está variando, o sea, solo se mantiene constante. No, pero supongamos que, digamos, es el mismo en todo el espacio, ¿no es cierto? El campo magnético, pero varía con el tiempo. Es decir, por ejemplo, supongamos que el campo magnético tiene la forma B sub 0, ¿no es cierto? Sobre T mayúscula T, donde T minúscula es el tiempo y T mayúscula es una constante, en Z. ¿Ya? Sí, supongamos que sea así. Sí, entonces hay una variación de flujo magnético, ¿no es cierto? Es decir, hay un flujo magnético que está variando en el tiempo y según las ecuaciones, ¿no es cierto? Sabemos que esta cantidad, ya sabemos, ¿no es cierto? Que esta cantidad, que la circulación del campo eléctrico, ya es igual a menos la variación en el tiempo del flujo magnético. Yo me confundí un poquito con lo que dijo antes, o sea que pues, no necesito poner un contorno cerrado donde se genera el campo magnético que depende del tiempo para que se genere el campo eléctrico solenoidal. A ver, Porque, o sea, a ver, repítame, no necesito tener un campo, un contorno cerrado. ajá, porque antes dijo que teníamos que, o sea, que no importa tener el contorno cerrado, si no me equivoco. Pero, o sea, no se supone que esa es la definición. No. La definición lo que nos dice, ¿no es cierto? Lo que puedo hacer yo es integrar estas dos, ¿no es cierto? Esta identidad, digamos, ¿no? Integrar esta identidad, ¿sí? En una superficie, eh, perdón, no están bien. Integrar esta identidad, ¿no es cierto?, en una superficie no cerrada, ¿sí? Porque primeramente las superficies cerradas no tienen contornos, ¿sí? No tienen contornos, ¿no es cierto? No puedo imaginarme que el círculo máximo es un contorno. Ya, ¿por qué no puedo imaginarme que el círculo máximo es un contorno? Porque se supone, ¿no?, que el área termina allí. Sí, cuando es una superficie, por ejemplo, como esta, digamos, no cojamos una superficie que sea una circunferencia, ya una sola, o un cuadrado, cojamos, ya.
tengo un cuadrado, ¿no? Entonces, digamos que la superficie, voy a tomar esta de aquí adentro. Entonces, esta superficie de aquí, ¿sí? Este cuadrado tiene un borde. Y aquí termina esta superficie, ya en este borde. Sí, entonces esta es una superficie no cerrada. Entonces, una superficie no cerrada siempre tiene un contorno. Siempre va a tener un contorno. Ya, porque ahí termina el área, ¿no? Cuando me voy a una superficie como esta, que es cerrada, sí, no puedo coger el círculo máximo como contorno porque si me voy un poquito más allá o un poquito más acá, la superficie continúa, ¿no es cierto? Entonces no hay un contorno que limite y que diga más acá ya termina la superficie porque cualquier camino que tome sobre la superficie, sí, siempre me va a llevar a... Puedo cerrar ese camino, por ejemplo. Es decir, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, yo digo, no voy a coger un camino, ¿no? Entonces me voy por aquí ya sobre la superficie y aquí ya me salí. Sí, en cambio sobre una esfera, ¿no es cierto? Yo siempre me puedo ir en contorno sobre la superficie cogiendo cualquier camino y voy a llegar siempre al mismo punto, es decir, voy a poder cerrarme, ¿sí? Entonces en ese sentido, yo no tengo que cruzar una frontera para volver al mismo punto. ¿Ya? Entonces, en este sentido, ¿no es cierto? Esta superficie es abierta, tiene un contorno límite. Entonces, para poder, cuando yo integro estas dos ecuaciones, ya en una superficie, ¿sí? Y para poder escribir esta integral de superficie como una integral de línea, esta superficie tiene que ser abierta para que el contorno sea cerrado. ¿Sí está claro? Entonces, para que el contorno sea cerrado, ¿no es cierto? Debe ser una superficie abierta. Entonces, por ejemplo, ¿no? Supongamos que yo cojo el contorno de una circunferencia, digamos que yo cojo así, no, perdón, sería una esfera, ya. Digamos que yo cojo así, ya. Entonces, más bien, bueno, no, más bien así, creo. Sí, entonces yo cojo así, ya. Y aquí voy a dibujar, por ejemplo, un contorno. Sí, entonces voy a dibujar este contorno de aquí arriba, ¿no? Sí, como azul mismo. ¿Ya? Entonces, esta, por ejemplo, va a ser una mitad de una esfera, supongamos, ¿ya? Entonces, esta mitad es la mitad superior de la esfera, ¿ya? Y voy a coger el mismo contorno, ¿sí? Voy a coger el mismo contorno y ahora dibujar la mitad inferior de la esfera. Ya, entonces el contorno es el mismo, ¿no? El contorno aquí es el mismo que el contorno acá. Ya, en este caso estoy limitando el contorno por la mitad superior, ¿no es cierto? Por el hemisferio superior. Y aquí estoy limitando el mismo contorno por el hemisferio interior, el hemisferio inferior, ¿sí? Entonces, ¿no? Si yo cojo este contorno, ¿sí? Abierto, va a tener dos superficies esféricas, ¿sí? Que son abiertas, ¿no? O el hemisferio superior o el hemisferio inferior. Cuando yo junto estas dos superficies, ¿sí? Cuando yo junto estas dos superficies y formo una superficie cerrada, ya no hay, ¿no es cierto?, un contorno claro que me defina si es el hemisferio superior o el hemisferio inferior, la superficie no cerrada. Entonces aquí, esta superficie cerrada ya no tiene un contorno. Sí, ya no tiene un contorno. Ahí claramente, por ejemplo, se ve que la superficie, ¿no es cierto?, abierta tiene un contorno claramente. Y entonces, si yo cojo esta superficie de aquí, digo, el campo magnético está fluyendo así, por ejemplo. El campo magnético, por ejemplo, está fluyendo así. ¿Ya? Entonces, este es el campo magnético que está variando con el tiempo. Entonces, aquí se genera un flujo de campo magnético variable con el tiempo y por lo tanto en este contorno se generará un campo eléctrico circulante así, por ejemplo.
¿ya? Sobre el contorno. Sí, lo mismo acá abajo, ¿no es cierto? Si este es el flujo del campo magnético, ya variable con el tiempo, ¿sí? Se generará igual acá, ¿no es cierto? Un campo eléctrico, ¿sí? Se generará un campo eléctrico, ¿ya? Y ese campo eléctrico, como sea que sea, ¿no es cierto? Se va a generar y digamos que se genera un campo eléctrico así, por ejemplo, ¿ya? Sí, entonces, en estos casos yo puedo, sí puedo decir, ¿no es cierto? Sobre este contorno se genera, se induce un campo eléctrico circulante, ¿ya? Pero el contorno tiene que ser cerrado y debe ser el límite donde se termine una superficie. Sí, está claro. Sí, profe, gracias. Entonces eso es, ¿no? Cuando yo cierro la superficie, ya no tengo esta identidad, ¿no? Porque ya no tengo un contorno. Sí, ya no tengo un contorno. De hecho, ¿no? En una superficie cerrada, el campo magnético que entre va a salir y el flujo del campo magnético va a ser cero. Entonces no voy a poder calcular no va a poder calcular ninguna variación de flujo de campo magnético de manera casi general, digamos. ¿Sí? Entonces, ¿no? Vamos a analizar este. Ya, esta es la superficie, ¿no? Que no es cerrada sobre sí misma. ¿Sí? Pero de hecho aquí tiene dos contornos, ¿no es cierto? Tiene este contorno interior y tiene este contorno exterior. ¿Cómo planteo esta ley de Faraday? ¿Cómo se induce campo eléctrico aquí? ¿Qué dicen? ¿Cómo se induce campo eléctrico allí? Vamos con Camila, estamos con Camila, ¿no? ¿Cómo se induce campo eléctrico allí? El campo eléctrico debe seguir el borde, o sea, el campo magnético induce campo eléctrico y el cual sigue el camino del borde. Ya, pero ¿cómo sería? Es decir, por ejemplo, supongamos que este flujo, ¿no es cierto? Dice, ¿no? Voy a definir el flujo en la dirección del campo. Entonces, supongamos que el flujo, ¿no es cierto? Con respecto al tiempo, eh, supongamos que está creciendo, ¿no? Tal cual esta ecuación de aquí. Entonces, está creciendo con el tiempo. ¿Ya? Entonces, ¿no? ¿Cómo se induce el campo eléctrico? Entonces, el campo eléctrico, por ejemplo, estaría, por ejemplo, en esta dirección, ¿no es cierto? Sí, o está en esta dirección, es decir, de pronto así es más claro. ¿Sí? ¿Está en esta dirección? Sí, o está en esta dirección. Igual aquí adentro, ¿no es cierto? Se induce algún campo, está en esta dirección, sí, o está en esta dirección. Entonces, por ejemplo, ¿no es cierto? Podría ser las respuestas 1 y 3, ¿no es cierto? 1 y 4, 2 y 3, 2 y 4, ¿ya? O si no, ¿no es cierto? Podría ser, por ejemplo, eh, todas las variantes posibles de esto, ¿no? O si no, por ejemplo, déjenme mover esto para tener más opciones, ¿sí? O si no, por ejemplo, eh, digamos de Y, ya. Entonces, supongamos 2 y, ¿no es cierto?, dentro el campo es cero, ¿sí? O 1 y dentro el campo es cero.
Dentro quiere decir aquí adentro, no, no es ni 3 ni 4, ¿ya? Si les hiciera votar, ¿cuál sería su respuesta? ¿Cómo es el campo eléctrico inducido en este caso? ¿Sí? ¿Es 1 y 3, 1 y 4, 2 y 3, 2 y 4 en direcciones? ¿O tiene dirección 2, ¿no es cierto? Y está, y aquí adentro el campo es cero en este contorno, ¿no es cierto? El campo es cero, o es 1 y ahí adentro el campo es cero, bueno, sí, eso es lo que me imagino que podrían pensar, ¿no? ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la solución? Voten. Entonces pongan en el chat, ¿ya? Profe, solo una cosa. 3 y 4 tienen la misma dirección. Ay, entonces 3 y 4, perdón, ¿verdad? 3 y 4. Ya, entonces, ay. 3 y 4, ¿no es cierto? Vamos a ver. Gracias. Entonces, voten, ¿no es cierto? Si es la respuesta A, B, C, D, E o F. Voten por el chat. Solo tenemos campo magnético, ¿no es cierto? Sí, es decir, aquí hay un campo magnético variable con el tiempo, tal como se ve aquí, cuyo flujo, ¿no es cierto?, es hacia afuera, es saliente, ¿no? Entonces es positivo y es creciente. Sí, hacia afuera es lo que digo como positivo, ¿no es cierto? Entonces el flujo con el tiempo varía tal cual esta gráfica de aquí. Ya, entonces necesito que todos voten. A ver, entonces tengo un voto, dos y tres. Dos votos, dos y tres. Entonces aquí tengo, ¿no es cierto? Uno, dos. Aquí tengo dos y el campo es cero, entiendo, ¿no es cierto? Aquí tengo un voto. Ya. Aquí tengo dos votos. ¿Qué más los demás? Necesito que voten. A ver, tengo entonces, ¿no? A ver, uno, dos, tres, cuatro. Es la C, otro voto. Es la C, otro voto. Ya, esto sería más fácil. La D un voto, la A un voto y la C otro voto. Entonces total tengo 5, 6, 7, 9. ¿Cuántos están? A 9 participantes. Creo que estamos bien. Ok. ¿Quién quiere argumentar el del 2 y 3 tengo más votos, ¿no es cierto? ¿Quién quiere argumentar por qué? ¿Por qué es así? De los que votaron por 2 y 3. ¿Quién quiere argumentar por qué es así? José, usted tiene uno. Buenos días, Cristian. Eh, bueno, el campo magnético está siendo variable en el tiempo y entonces el, el campo eléctrico solenoidal se va a crear opuesto a la variación. Entonces, si es que está aumentando en dirección Z,
yo le vi como que tengo que girar, tengo que hacer la circulación de este campo eléctrico senoidal por 2. Y en el caso de la parte de afuera. De ahí, de ahí escogí la 3 porque igual sigue habiendo una variación, un incremento del campo magnético, pero en este caso como es una esfera hueca, va a haber la circulación en el sentido opuesto. Yo le vi más o menos así. Ujú. Ya entonces, ¿no? Dice como aquí está incrementándose el campo magnético, entonces tiene que oponerse y es 2. ¿Ya? Y aquí, ¿no es cierto? No tiene que oponerse porque es hueco, entonces tiene que ser en dirección contraria y es 3. Ya. ¿Alguien más que quiera añadir algo a la opción 2 y 3? ¿Alguien más? Ok, entonces vamos con la otra, ¿no es cierto? Los que votaron por la E, básicamente 2 y dentro 0. ¿Quién quiere? Creo que eso soy yo. Bueno, Eh, sí, usted, solo usted. Creo que habían 2, pero bueno. Ok, ok, Daniel. ¿Por qué 2 y dentro 0? esto se basa en que el campo eléctrico que se genera circula sobre una línea que es cerrada. Y esta línea tiene que encerrar a toda la superficie sobre la que hay un flujo cambiante. Entonces, si cogería la línea externa, la curva externa, encerraría todo el flujo. Y en este caso, el campo circularía en dirección contraria para evitar que el campo, o sea, se pone en oposición al crecimiento del campo magnético. Pero en el caso de la línea interna, esta línea interna no encerraría ningún flujo y por lo tanto el campo debería ser cero. Ya, entonces esta línea interna no desarrolla ningún flujo y por lo tanto el campo tiene que ser 0. Ok. Vamos con quien votó la A. Camila. Yo voté la A porque no, no me acordé de la parte del signo, entonces yo solo estaba haciendo como que tiene que seguir la ley de la mano derecha, pero no consideré el siguiente, por eso la corriente inducida no salía en dirección 1. Y entonces usted pensaría que tiene que cambiar su opción. ¿Ah? Sí, sería que debería cambiar a la C, porque ahí la corriente tendría que oponerse al cambio del campo magnético. Ya, la corriente tiene que verse el campo magnético. Y la persona que dijo la de Antonio. Bueno, escogí la D porque como sabemos que este campo magnético está en todo el espacio y es en dirección Z, eso quiere decir que estos contornos que estamos graficando siempre va a haber un flujo. Y además conocemos que el flujo es positivo, el flujo aumenta. Entonces, como el flujo aumenta, entonces el campo eléctrico circula en dirección negativa a este flujo. Entonces, por eso básicamente fueron mis opciones la 2 y la 4. Ya, a ver, vuélveme a repetir, eso no lo entendí. El campo aumenta, ¿no es cierto? Entonces, como, Ajá, el flujo, como el campo está en todo el espacio, ya, entonces el flujo
si es que nosotros hacemos estos dos contornos, siempre va a estar aumentando el flujo, porque la superficie, tenemos que encerrar las superficies, y la superficie de Ya, la primera es toda esa circunferencia, y la superficie del segundo contorno sería la superficie interna, podría ser. Entonces en ambas existe un flujo que está aumentando. Y como sabemos por la definición, sabemos que el campo estaría circulando en dirección negativa por el signo menos y por la regla de la mano derecha. Entonces, básicamente por eso fueron mi opción, la 2 y la 4. ya. Bueno, aquí viene dos, ¿no? Dos cositas para ver cuál mismo es, ¿ya? Entonces, eh, cuando ustedes tienen un contorno, ¿no es cierto? Digamos, hagámosle el contorno que teníamos, ¿ya? Cuando nosotros tenemos un contorno así, ¿ya? Y decimos, perdón, ¿no están viendo? Ahí sí. Cuando tenemos un contorno así, ¿no es cierto? Digamos, bueno, analicemos este problema desde dos puntos de vista, ¿ya? Sí, entonces tenemos este contorno así y el campo magnético es saliente, ¿no? Habíamos dicho, ya entonces está saliendo en todo el espacio, ¿no? Entonces en todo el espacio sí existe campo magnético, ¿no? Entonces, ¿no? Nosotros decimos, este problema de aquí, sí, es equivalente a esto, ¿no? Supongamos que nosotros tenemos un algo así, ¿no es cierto? Una de estas, ¿sí? Es superpuesta a una de estas, ¿ya? Y a esta le voy a llenar con rojo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Eh, a esta de aquí, ¿sí? A esta de aquí, a esta de aquí, a este flujo generado, ¿no es cierto? Por toda esta superficie, hay que restarle el flujo generado por este, ¿sí? Para tener este de aquí, ¿no es cierto? Entonces, tengo yo que hacer la operación, ¿no? Que esta de aquí menos, ¿sí? Esta de acá, como resultado, ¿no es cierto? Me da igual a esta de acá, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? En ambos el flujo incrementa, ¿sí? Aquí el flujo, ¿no es cierto? Está incrementando por todo lado, ¿ya? Aquí igual, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo que restar, ¿sí? Es decir, ¿no es cierto? Si yo digo, por ejemplo, eh, el campo eléctrico inducido en ambos casos va a estar hacia acá, ¿sí? ¿Por qué está hacia acá, no es cierto? Porque según la regla de la mano derecha, el flujo incrementa, entonces la oposición, ¿no es cierto?, al incremento que está hacia acá, ¿sí? Entonces, si el flujo está incrementando, recuerden, ¿no? Hacia acá es un flujo positivo, entonces si el flujo está incrementando, hacia acá es positivo, ¿ya? Y el campo eléctrico, según esto de aquí, ¿no es cierto? Según esto de aquí, se opone al flujo. Entonces, si este es positivo, este es negativo. Entonces, el campo eléctrico, primeramente aquí debería ser hacia acá. ¿Ya? Segundo, ¿no? Aquí voy a tener lo mismo, ¿no? Aquí el flujo va a ir incrementando, el campo eléctrico va a ir hacia acá. También. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, el campo eléctrico tiene que ir hacia allá. ¿Ya? Ahora, cuando yo resto las dos, ¿no es cierto? Para decir a esta área tengo que restar el área de aquí, lo que yo digo es esto, ¿no es cierto? Si este de aquí es el área, ¿ya? Y cuando yo hago la resta de esta menos esta, ¿no es cierto? Recuerden, ¿no? Hacia acá es positivo, ¿sí? Porque el flujo hacia afuera es positivo. Pero como yo estoy restando, ¿no es cierto? El contorno realmente es este, ¿ya? Afuera el contorno tiene que ser así,
¿no es cierto? Porque hacia afuera le estoy eligiendo como signo positivo, entonces el contorno circula hacia afuera, pero aquí adentro, como estoy restando para que esta superficie menos esta superficie me dé sí, el flujo, el contorno circula así. Sí, entonces afuera el contorno circula en esta dirección para que por la regla de la mano derecha me dé hacia afuera con signo más, pero adentro circula en la otra dirección por esta resta. Sí, entonces, ¿no? ¿Qué es lo que me dice? La circulación en todo el contorno cerrado, ya, entonces si yo digo, no, este es el contorno 1, este es el contorno 2, ya, entonces lo que me dice, ¿no? La circulación en el contorno 1 del campo eléctrico en 1, más, ¿no es cierto?, la circulación en el contorno 2 del campo eléctrico en 2, ya, es negativa, ya, es negativa. ¿Eso qué quiere decir? ¿Ya? En el contorno 1, el campo eléctrico tiene que estar en dirección contraria a la circulación. Ya, este va a ser el campo 1, ¿no es cierto? En el contorno 1. Y este va a ser el campo igual en el contorno 2. Sí, tiene que oponerse a la circulación. ¿Ya? Entonces, tiene que estar opuesto a la circulación, ¿no es cierto? Entonces, si aquí la circulación era hacia acá, positiva, ¿no es cierto? Aquí es hacia acá, positiva, y entonces aquí se induciría un campo eléctrico en dirección contraria. Sí, y eso me daría la respuesta correcta, ¿no? ¿Está claro? Profe, ¿qué ganamos con esto? ¿Cómo que ganamos con esto? ¿Entender la física? O Ok. sea, es que me refiero a... Porque nosotros lo que queremos es... O sea, bueno, yo lo que hubiese hecho es conociendo este campo magnético, variante en el tiempo, es no coger esta superficie, sino coger simplemente contornos, o sea, independientes. No, no, lo que pasa es que, por ejemplo, usted dice, ¿no es cierto? Tengo un ejercicio justamente en el que está aquí, ya. Digamos que tengo el disco de Faraday, ¿ya? Pero el disco de Faraday variado, ¿no? Es decir, así justo como estábamos viendo ahora, ¿no? Tengo el disco de Faraday, ya, así, ya. Y aquí, ¿no es cierto?, está atravesado un campo magnético. Ya, aquí le atraviesa un campo magnético. ¿Sí? Entonces, aquí, ¿no es cierto?, yo digo, por ejemplo, este disco está girando, ¿sí? Le hago girar al disco, ¿sí? Le hago girar al disco con una velocidad angular, ¿sí? Y entonces pongo los dos bordes, ¿no? Entonces digo, pongo aquí el un contacto, ¿sí? Acá pongo una resistencia y aquí pongo el otro contacto, ¿ya? Y esta es una resistencia R, ¿no? Entonces pregunto, ¿cuál es la corriente que circula por aquí? ¿Sí? ¿Y en qué dirección tiene, ¿no? ¿Cuál es la corriente y la dirección? Ya si es hacia acá o si es hacia acá. Sí, esa es la idea. ¿Está claro? Entonces, en este caso, usted no tiene opción más que coger los contornos que le dan. Por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo usted podría dividir este disco de Faraday que está girando, ¿no es cierto? Que genera una corriente a través de esta resistencia, como la suma de dos discos, ¿no? Es decir, por ejemplo, sí, entonces usted dice, ¿no? ¿Cómo lo haría? Por ejemplo, un disco es este, ¿no es cierto? Y el otro disco es este. Ay, y el otro disco es este pequeñito, ¿no es cierto? Que está, digamos, pongámosle con otro color, ¿ya? Entonces, este disco, ambos discos están girando en la misma dirección, ¿sí? Este disco gira en dirección omega, ¿ya? Y este de aquí gira en dirección omega también, o está girando en dirección menos omega. ¿Cómo le haría
el problema equivalente. ¿Sí? ¿Cómo le haría para decir estos dos discos vienen a ser este disco y la respuesta es esta, ¿no? ¿Cómo le hace allí? ¿Sí me entiende? Entonces ahí no es claro, ¿no es cierto? Entonces digo, este disco está girando también en esta dirección omega, está girando en la dirección menos omega para generar este hueco. Sí, ¿cómo le hace? ¿Sí me entiende? ¿Cómo le hace allí? ¿No es cierto? Entonces, ahí es complicado. Sí, en ese caso es complicado. Entonces, ¿qué es lo que se hace allí? Ahí necesariamente yo tengo que parametrizar mi contorno de alguna manera, ¿no? Y entonces mi contorno se parametriza, sí, como les había indicado que por alguna razón se desapareció. Sí, eh, hmm, bueno, no, como les había indicado, ¿no? Entonces, si el flujo es positivo allí, ¿verdad? Entonces, este de aquí circula en esta dirección, ¿ya? Y el de adentro circula en dirección contraria, ¿sí? Entonces, esto de aquí, la circulación hacia acá, ¿no es cierto? Hacia acá es positivo afuera y hacia acá es positivo adentro. Sí, eso es lo que me dicen, ¿no? Así es como se parametriza un contorno, una superficie, por ejemplo, que tiene dos contornos, un contorno externo y un contorno interno. Siempre el contorno externo se parametriza siguiendo la regla de la mano derecha con respecto de el más del área, ¿no es cierto? De este más de aquí del área, ¿sí? Y el contorno interno se parametriza siguiendo al contrario de la regla de la mano derecha. Ya, así se logra un contorno cerrado. ¿Ya? Y este entonces, ¿no es cierto? Aquí está. Y este entonces, ¿no es cierto? Es la suma de los dos contornos. Ya el un contorno sigue esta dirección, recuerden, ¿no? Hacia acá es positivo y el otro hacia acá es positivo. Sí. Entonces, bueno, este ejercicio es complicado, ¿no? Entonces, así funcionaría. ¿Está claro? Entonces, esa es la forma en la que se parametriza un contorno, ¿ya? Bueno, vamos con las otras cosas que aprendimos. Ay, ese no era. Vamos con las otras cosas que hemos aprendido, ¿ya? Eh, ya. Estas ecuaciones, ¿no es cierto? Bueno, aparte de eso, teníamos esta ecuación de aquí. Sí, esta ecuación de allí, Francisco, ¿qué me establece esa ecuación de allí? El campo no fluye o no diverge, entonces no existen cargas magnéticas y las superficies serían cerradas en sí mismas. Ya, no existe. ¿Cuáles superficies? Aquí no. Del campo, la superficie, y las superficies, digo, las líneas de campo, perdón. Ya las líneas de campo, ¿no es cierto? Son cerradas sobre sí mismas, ¿sí? No tenemos un análogo, una carga magnética que genere un campo magnético divergente, ¿no es cierto? Entonces, no hay tales campos magnéticos divergentes, ¿sí? Y solamente los campos magnéticos pueden ser, eh, ¿cómo se llama? Solenoidales. ¿Ya? ¿Qué me dice la última ecuación? Vamos con Raquel. ¿Qué me dice la última ecuación? ¿Qué me dice esta ecuación, Raquel? Bueno, Raquel solo está conectada, pero no está atendiendo. Vamos entonces con usted, José. La última ocasión nos dice que el rotacional del campo magnético, No, esto no me sirve. Eso me está leyendo la ecuación. No me sirve eso. ajá, ¿Qué dice la eh, ecuación físicamente? físicamente que los campos magnéticos solo pueden ser solenoidales, que hay una corriente de conducción y una corriente de desplazamiento. Ya. Y
Pero eso está incompleto. Lo que yo necesito es que me diga cómo se relaciona esta corriente, ¿no es cierto? Bueno, la de conducción y la de desplazamiento, como dice usted. Bueno, esta corriente no es necesariamente de conducción, ya en el... Bueno, bueno, digámosle. ¿Y cómo se relacionan estas corrientes de manera general, ¿no es cierto?, con el campo. Siempre que haya una variación temporal del campo eléctrico, o sea, va a haber una corriente de desplazamiento. Se podría ver en esta aparición de estas corrientes entre las placas de un capacitor, ¿no? Sí, pero este es este término. Me interesa la Ujú. relación entre el campo magnético y la corriente de manera general. Que el campo magnético siempre, en ese caso, va a depender de la corriente de conducción y la de corriente de desplazamiento. Sí, pero eso es a través de la igualdad. Básicamente lo que necesito, ¿no es cierto? Cuando interpreto yo algo, interpreto en función de esto de aquí, ¿no es cierto? Donde esto de aquí significa circulación. Entonces, eh, vamos con usted, Daniel. ¿Cómo lo interpreta esta ecuación? Eh, Igual que como interpretamos la segunda ecuación, Ya, sería la circulación del campo magnético, dependería del flujo sobre una superficie no cerrada de la corriente, ya sea de conducción o de desplazamiento. ya, ¿no? Entonces, siempre que tenemos un flujo, ¿no es cierto? De una corriente, sí, cualquiera que sea la corriente, conducción o desplazamiento, me genera un campo magnético circulante, es decir, que está circulando, ya en ese sentido solenoidal, ¿no es cierto? Sí, entonces bueno, ok. Entonces esta sería la primera parte, ¿no? Que nosotros aprendimos, ¿ya? Entonces, la resolución matemática de estas ecuaciones nosotros la dividimos en dos partes, ¿no? Una parte cuando los campos, bueno, cuando en general todas las magnitudes físicas no varían en el tiempo y habíamos dicho que eran estáticas, ¿no? O estacionarias, ¿ya? Entonces, en el caso de las cargas, estamos hablando de cargas que no se mueven en el tiempo o que la densidad de carga no varía, ¿sí? Entonces estamos hablando de corriente, campos estáticos, ¿no es cierto? Entonces no existe un fenómeno de un campo eléctrico que se genere por inducción, ¿sí? Y el campo eléctrico entonces solamente se genera por las cargas, ¿no? Y aparece lo que se conoce como la ley de Coulomb, ¿sí? En ambas formas, ¿no? Ya sea que a partir del campo eléctrico o ya sea a partir del potencial eléctrico, ¿no? Entonces el potencial eléctrico y el campo eléctrico, sí, dependen directamente de la carga, ¿no? Entonces el campo eléctrico es un campo, ¿no? Que primeramente, según esta ecuación de aquí, cumple con el principio de superposición de campos, ya por eso es que se puede sumar, ¿no es cierto? El campo eléctrico básicamente tiene dirección radial desde la carga, sí, esto vemos aquí, ¿no es cierto? En este R menos R', y varía con el inverso del cuadrado de la distancia. ¿Ya? Mientras que el potencial eléctrico depende solamente de la distancia que existe entre la carga, sí, y el punto, ¿no? Y obviamente el potencial eléctrico cumple igual con el principio de superposición. Entonces el potencial de un grupo de cargas simplemente es la suma. Eso es lo que vemos, ¿no? Y gracias a que el rotacional del campo eléctrico es cero, sí, porque este término no existe, ¿no es cierto? El campo magnético no varía con el tiempo, simplemente es uniforme, es, más bien dicho, constante en el tiempo, sí, entonces puedo a partir de esta ecuación igualada a cero, puedo yo decir que el campo eléctrico se puede escribir como menos el gradiente de un potencial, ¿sí? Entonces, donde el potencial básicamente, ¿no es cierto? Variante en el espacio me genera un campo eléctrico. Recuerden que aquí estoy hablando de el potencial, no del voltaje. Sí, es un potencial, ¿no es cierto? Mientras que de estas dos ecuaciones en magnetostática, ¿no? No existe corriente de desplazamiento, solamente existe cargas en movimiento, ¿no es cierto? Sí, y entonces estas cargas en movimiento me da una corriente, ¿ya?
de cargas en movimiento, y entonces me genera un campo, ¿no? Que se ve por la ley de Biot-Savart, ¿sí? Entonces, en la ley Biot-Savart, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que me dice? Que igual, ¿no? El campo eléctrico cumple, el campo magnético cumple con el principio de superposición de campos, varía con el inverso del cuadrado de la distancia, eso veo aquí, ¿ya? Y es ortogonal, ¿no es cierto? Es ortogonal a la dirección de la corriente y a la posición relativa. Sí, es ortogonal a ambos, ¿no? Eso se ve en este producto cruz. Sí, mientras, ¿no es cierto?, que de esta ecuación de aquí, como la divergencia del campo magnético es cero, el campo magnético se puede escribir siempre como el rotacional de un potencial vectorial. Ya habíamos dicho, ¿no?, que este potencial vectorial está indefinido por el gradiente de una función que se llamaba el gauge, ¿no? Es decir, yo puedo cambiar de medida, ya, de gauge, y puedo, ¿no es cierto?, en este caso de la estática, el gauge se define como que la divergencia de A es cero. Y este habíamos dicho que es el gauge de Coulomb, que me permite escribir estas ecuaciones así. ¿Ya? Y entonces, ¿no? Yo tengo esto y, bueno, aparte de eso yo puedo definir un potencial vectorial. Sí, a partir de esta ecuación, sí, yo puedo definir el potencial vectorial utilizando, ¿no?, el hecho de que este producto cruz no es nada más que el rotacional de este término, ¿ya? Entonces yo puedo venir de aquí a acá analizando este rotacional y escribo el potencial vectorial, ¿no? Entonces el potencial vectorial también se genera por la superposición de estos potenciales. Sí, y estos potenciales, ¿no es cierto?, decrecen con el inverso de la distancia y tienen la dirección de la corriente. ¿Sí? Entonces el potencial vectorial tiene la dirección de la corriente y obviamente se superpone. ¿Ya? Eso en el vacío, ¿no es cierto? Eso habíamos visto en el vacío, ¿ya? ¿Ya? Además de eso habíamos visto, ¿no?, que podemos tener ecuaciones en medios materiales. Entonces, en medios materiales, ¿no es cierto?, habíamos visto que aparecen otros términos, ¿no? Ya habíamos hablado de unos campos eléctricos y magnéticos auxiliares que se llama el desplazamiento eléctrico, ¿sí? Y el campo magnético, intensidad de campo magnético, bueno, diferentes nombres, ¿no? Y entonces nosotros habíamos visto que estos términos de aquí son simplemente los campos electromagnéticos eh, promediados en volúmenes microscópicamente grandes, pero macroscópicamente pequeños. Ya, entonces estas las ecuaciones en el vacío, luego de sacar un promedio, me dan las ecuaciones de Maxwell en medios materiales. Entonces, realmente estos campos no son microscópicos, sino que son macroscópicos. Ya, entonces son campos macroscópicos, ¿no es cierto? Y son campos que han sido promediados en el espacio, ¿sí? Repito, ¿no? El promedio es un promedio microscópicamente grande, ya, entonces no puede ser de un átomo o de dos, ¿no es cierto? Es de un grupo de átomos que ya tiene las cualidades de la materia. Eso se llama un tamaño mesoscópico, ¿no? No es microscópico, sino es mesoscópico, ¿ya? Y entonces, ¿no es cierto?, estos promedios de todas las cantidades me dan las ecuaciones de Maxwell que mantienen la forma de las ecuaciones de Maxwell microscópicas en el vacío. ¿Sí? Y defino estos campos auxiliares, ¿no? Entonces aquí aparece, además de estos campos, ¿no es cierto?, aparecen otros campos que habíamos visto que es básicamente la polarización y la magnetización de la materia, ¿no? Y eso habíamos hablado a partir de las cantidades dipolares, ¿no? Habíamos dicho, la polarización es el promedio microscópico de los dipolos que aparecen, de los dipolos eléctricos, ¿sí? Y eso habíamos dicho que es la polarización, ¿no es cierto? Entonces, en todos estos casos, la materia ya deja de tener forma de átomos y se le considera como un continuo. Por eso es que saco el promedio, ¿no? Entonces, al considerarle como promedio, las cualidades de la materia forman un continuo, ¿ya? Y aquí entonces logro establecer estas ecuaciones, ¿no? Idénticamente que antes, ¿ya? El flujo del desplazamiento eléctrico se relaciona simplemente con la carga libre. Entonces, este campo, ¿no es cierto?, este campo D
¿sí? Se tiene una relación solamente con la carga libre. Ahora, este campo D no está definido, ¿no es cierto? El desplazamiento eléctrico no puede estar definido solamente por la divergencia, sino que deberíamos tener el rotacional, ¿sí? Y el rotacional, bueno, no está escrito aquí, pero sabemos con qué se relaciona, ¿no? Sí. Por otro lado, el rotacional del campo eléctrico, ¿sí? Solamente se relaciona directamente, ¿no? Con la variación del campo magnético en el tiempo. ¿Eso qué quiere decir, no? Que el flujo, sí, que la variación en el tiempo del flujo del campo magnético me genera una circulación del campo eléctrico. Ya, igual, ¿no? El campo eléctrico no puede estar definido solamente por su rotacional, sino que también debe estar definido por su divergencia, ¿no? Entonces debería haber un término extra, ¿ya? Entonces, para estos dos términos, ¿no es cierto?, extras, se necesita la relación de los materiales, es decir, cómo se relaciona el desplazamiento eléctrico con el campo eléctrico y poder completar las dos ecuaciones, ¿no? Es decir, saber a qué es igual el rotacional del desplazamiento eléctrico, por un lado, y por otro lado, saber a qué es igual la divergencia del campo eléctrico. ¿Ya? Pero bueno, por el momento hasta al menos sabemos, ¿no? Que el flujo del desplazamiento eléctrico se relaciona solamente con la carga libre encerrada y la circulación del campo se relaciona con la variación del flujo del campo magnético. ¿Ya? Esta ecuación ya la discutimos, esta no cambia y esta es la misma, ¿no? Excepto que ahora la circulación del campo magnético H, ¿sí? Tiene que relacionarse o se relaciona simplemente con el flujo de la corriente, ¿sí? Sino que esta corriente solamente se refiere al flujo de las cargas libres en movimiento. Solamente de estas cargas libres es lo que me interesa, ¿no? El flujo de corriente. Ya, y de la de desplazamiento no me interesa la variación de todo el campo eléctrico, solamente del desplazamiento eléctrico. Entonces, esta corriente, ¿no es cierto? Es la única que me interesa. ¿Ya? Entonces, para completar estas ecuaciones no están completas hasta que nosotros veamos estas ecuaciones, ya que se llaman las ecuaciones de los materiales, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que el desplazamiento eléctrico y el campo eléctrico se relacionan directamente a través de un vector que se llama la polarización del material. Y esta ecuación es genérica. ¿Ya? Esta ecuación es genérica, ¿no? No me interesa si el medio es lineal o no es lineal, si es paraeléctrico, si es dieléctrico, si es ferroeléctrico. Esta ecuación es genérica. ¿Ya? Igual que esta, ¿no es cierto? Que la divergencia de la polarización se relaciona con la densidad de carga de polarización. ¿Eso qué quiere decir, no es cierto? Que el flujo, ¿sí?, de la polarización se relaciona directamente con la carga de polarización encerrada. Pero a diferencia de estas, ¿sí?, que el flujo, ¿no es cierto?, del campo eléctrico, ¿sí?, o el flujo del desplazamiento eléctrico tiene dirección, tiene relación, ¿no es cierto?, con la carga encerrada. Aquí tiene relación con la carga de polarización encerrada, pero por un signo menos. ¿Eso qué quiere decir, no? Que estos campos eléctricos y este desplazamiento eléctrico fluyen desde las cargas positivas. Aquí, en cambio, ¿no?, la polarización fluye hacia las cargas positivas, no desde, sino hacia las cargas positivas, por ese signo menos tiene dirección opuesta, ¿no? Aparte de eso, tenemos que si el medio material tiene una superficie límite, va a aparecer una carga de polarización, ¿sí? Donde esta carga de polarización, ¿no es cierto?, se relaciona con la intensidad de la polarización en la dirección normal a la superficie, normal externa a la superficie. ¿Ya? Igual, ¿no es cierto? Acá, ¿sí? El campo magnético B se relaciona con el campo magnético H a través de la magnetización, donde, ¿no es cierto?, la circulación de la magnetización se relaciona directamente con una que se llama corriente de magnetización. Ya, igual, ¿no? En la frontera, ¿sí?, si es que el medio magnético tiene una frontera, en la superficie de la frontera va a aparecer una corriente de magnetización que tiene que ver con la intensidad de la magnetización, ¿no es cierto? Y en producto cruz
con la normal externa a la superficie. Entonces, estas ecuaciones en café son universales, digamos, ¿no? Si los medios son lineales, existe una relación entre la polarización y el campo eléctrico a través de la susceptibilidad eléctrica. Igual, ¿no es cierto?, entre la magnetización y el campo magnético a través de la susceptibilidad magnética. Y me permiten escribir estas dos ecuaciones así. ¿Ya? Entonces, ¿no? El campo eléctrico se relaciona directamente con el desplazamiento eléctrico, mientras que el vector B, ¿no es cierto?, del campo magnético se relaciona directamente con el campo magnético H a través de dos cualidades del medio, ya que se llama la constante dieléctrica, ¿sí? O permitividad, ¿no es cierto? Y la permeabilidad. ¿Ya? ¿Dónde? ¿No? En el sistema gaussiano lucen así, ¿no? Se relacionan con la susceptibilidad eléctrica, con la susceptibilidad magnética. ¿Ya? Aparte de eso, en ambos casos, ¿no? En el caso microscópico y en el caso macroscópico, a través de las ecuaciones que yo tengo aquí, puedo escribir las ecuaciones de frontera. Sí, entonces si tengo una frontera, ¿no es cierto? Si tengo un material o, bueno, una frontera de manera general separada por carga o por tener dos medios materiales, yo tengo estas ecuaciones de frontera, ¿no? Entonces, el desplazamiento eléctrico es continuo si es que no existe carga libre en la frontera. Si existe densidad de carga libre en la frontera, el desplazamiento eléctrico es discontinuo, ¿no? La componente normal del desplazamiento eléctrico. Mientras, ¿no?, que la componente tangencial del campo eléctrico es continua, siempre, sin importar las condiciones que sean, ¿no? Entonces, el campo eléctrico siempre, su componente tangencial es continuo en una frontera. Sí, lo mismo acá, ¿no es cierto? Las componentes normales del campo magnético B son continuas en una frontera, ¿sí? Sin importar las cualidades de la frontera y los medios que estén en la frontera, mientras que los campos magnéticos H, ¿no? Las componentes tangenciales son discontinuas siempre que exista una densidad de corriente superficial libre. Entonces, si esta existe, los campos magnéticos van a ser diferentes. Si esta no existe, estos campos magnéticos van a ser iguales, ¿sí? Las componentes tangenciales, ¿no? Eso habíamos visto, ¿ya? Y habíamos dicho entonces que, bueno, habíamos resuelto, ¿no?, los campos electrostáticos para este caso, sí, para este caso de medios materiales. Habíamos también resuelto campos electrostáticos, ¿no? Habíamos trabajado exactamente en medios lineales, sí, y habíamos planteado ecuaciones semejantes. Déjenme cambiar a la ecuación que me interesa. Habíamos planteado ecuaciones semejantes a estas, ¿no es cierto?, para los medios materiales lineales. Sí, y en medios materiales lineales es fácil, ¿no? Porque básicamente la permitividad, bueno, la densidad, bueno, aquí se multiplica, ¿no?, por una cualidad que es la permitividad o la constante dieléctrica del medio para poder calcular los campos eléctricos, ¿ya? Aparte de estas cosas, habíamos nosotros visto métodos especiales de resolver los campos electrostáticos y magnetostáticos, ¿no? Y habíamos, de los campos estos, habíamos definido a partir del potencial y habíamos sacado la ecuación de Laplace, ¿no? ¿Sí? Entonces, en casos electrostáticos y en casos magnetostáticos, independientemente que sean materiales o no, esta ecuación es cero. El campo eléctrico se puede escribir como el gradiente de un potencial eléctrico, ¿sí? Y siempre podemos llegar en medios lineales a ecuación de Laplace, ¿no? Entonces, en cualquier caso, llegamos a la ecuación de Laplace, ¿ya? Y llegamos entonces a que el laplaciano del potencial eléctrico, por ejemplo, si no hay cargas libres, es cero. Sí, y nosotros nos habíamos dedicado un buen tiempo a resolver la ecuación de Laplace por diferentes medios, no por diferentes formas. Ya, otra de las cosas que hicimos y no está escrito aquí es esta, ¿no? Ya tenemos los potenciales, ¿sí? Y lo que hicimos es desarrollar este denominador en una serie, ¿no es cierto? Y en base de esto nosotros hicimos la aproximación multipolar. Ya habíamos visto, ¿no?, que si
R', por ejemplo, le despreciamos completamente, aquí aparecía el monopolo eléctrico, ¿sí? Y el monopolo eléctrico, ¿no? Si R' lo despreciamos completamente, el monopolo eléctrico simplemente era la carga eléctrica, ¿sí? Habíamos visto, ¿no es cierto? El dipolo eléctrico, ¿sí? Que era simplemente la carga por la distancia, básicamente en el dipolo ideal, ¿no es cierto? Aquí igual habíamos visto, ¿no? El monopolo magnético. Ya habíamos demostrado que el monopolo magnético no existe porque no existe esto, ¿no? Aquí es cero. Ya, entonces, como aquí es cero, no existen los monopolos magnéticos, no existe un análogo a carga magnética y lo mínimo que existe es el dipolo magnético. Ya habíamos visto el dipolo ideal, ¿no es cierto? Que era una corriente que circulaba en forma, bueno, sobre una circunferencia, ¿sí? Y esa corriente, ¿no es cierto? Y esa circunferencia era de un tamaño diferencial, y ahí habíamos visto lo que era el dipolo ideal, ¿no? Para entender más o menos el dipolo, ¿ya? Entonces habíamos hecho la aproximación multipolar, eso es algo que también deben dominar, ¿sí? Entonces, la aproximación multipolar, ¿no? De el potencial eléctrico y del potencial vectorial, aparte de los métodos especiales para resolver esto, ¿no? Entonces, para resolver esto, sí, habíamos visto, ¿no? El método de las imágenes, ya habíamos visto, ¿no es cierto? La ecuación de Laplace, y habíamos visto algo de funciones de Green. Sí, más o menos, ¿no es cierto? Cómo funcionan, cómo se plantean las funciones de Green, ¿ya? Las funciones de Green es un tema por sí mismo complejo, ¿no es cierto? Porque se utilizan funciones de Green no solamente en electrostática, sí. La ecuación de Schrödinger, por ejemplo, es una ecuación que también tiene un Laplaciano. Entonces ahí también aparecen funciones de Green, ¿ya? Entonces las funciones de Green es todo un tema matemáticamente hablando, ¿no? Entonces aquí vimos una partecita pequeña de cómo más o menos se introducen funciones de Green y habíamos visto funciones de Green en superficies esféricas. Ya, eso es lo que vimos, ¿no? A partir del método de las imágenes construimos funciones de Green para fronteras esféricas, ¿no? Ya, y eso es lo que habíamos visto, ¿no? Luego de ya salir de la electrostática y de la magnetostática, ¿no es cierto? Nos fuimos a campos variables en el tiempo. Y de ahí en campos variables en el tiempo, ¿no es cierto? Vimos lo que eran los campos cuasi estáticos, por ahí empezamos. Sí, ¿en dónde? No, si estoy en los campos cuasi electrostáticos, habíamos dicho, desprecio el campo eléctrico inducido, ¿ya? Y aquí lo resuelvo como si fuera electrostática, ¿ya? Pero en el campo magnético no desprecio la corriente de desplazamiento. Este era el cuasi electrostático. ¿Ya? En cambio, ¿no? En el cuasi magnetostático, que es lo que habíamos dicho, ¿no? En el cuasi magnetostático desprecio la corriente de desplazamiento y resuelvo esto como si fuera magnetostática. Por ejemplo, aquí está la ley, ¿no es cierto?, de Ampère, de Biot-Savart, más bien dicho, ¿no? Y el campo eléctrico lo resuelvo así, ¿no es cierto? Resuelvo así, ¿sí? Donde tengo entonces un campo eléctrico que va a ser divergente, ya generado por cargas, y va a haber un campo eléctrico de inducción. Entonces, usualmente, ¿qué es lo que digo, no? Estos dos campos se pueden superponer y yo puedo eliminar este término, es lo que habíamos dicho, ¿no? Yo puedo eliminar este término, ¿sí? Y decir, voy a coger solamente el campo eléctrico de Faraday, ¿sí? Entonces, de aquí, ¿no es cierto? Eliminando eso, digo, voy a coger simplemente el campo eléctrico de Faraday, ¿ya? Pero sé que aparte del campo eléctrico de Faraday va a haber un campo eléctrico coulombiano, y este campo eléctrico coulombiano es el que se debe a estas cargas, es decir, este campo eléctrico coulombiano es estático, ¿sí? Solamente depende de la posición, y este campo eléctrico coulombiano sale de esta resolución. ¿Sí? Mientras, ¿no es cierto?, que el campo de Faraday es el que se asume que es cero. ¿Sí? Que la divergencia del campo de Faraday es cero porque estoy eliminando el campo coulombiano. ¿Sí? Mientras que el rotacional de Faraday viene por esto. Entonces, este es el que resolvemos. ¿Sí? El coulombiano, repito, ¿no? Este campo coulombiano es estático. Entonces, a este campo coulombiano lo resuelvo
por electrostática. ¿Ya? Y aquí solamente me comprometo, ¿no es cierto?, a resolver el campo eléctrico de Faraday, ¿sí?, cuya divergencia es cero. Entonces, este campo inducido, sí, el de Faraday, inducido, ¿no es cierto?, por un campo magnético variable que sale de acá, solamente lo calculo a partir de esto, ¿no?, cuya divergencia es cero, cuyo rotacional es cero, ¿sí? Si existen cargas, esas cargas van a ser estáticas, porque es la condición de la magnetostática, ¿no es cierto? Si recuerdan aquí la condición de la magnetostática, era que la divergencia de J, ¿sí?, era cero. Ya, esa era la condición para tener magnetostática, ¿no? Eso quiere decir que la densidad de carga, ¿no es cierto? Eso quiere decir que la densidad de carga, sí, es, es básicamente dependiente solo de la posición. Es una cantidad constante en el tiempo. ¿Ya? Es una cantidad constante en el tiempo, ¿no? Y por eso es que logro hacer esto. ¿Ya? Entonces este campo coulombiano, si es que existe, es electrostático. Y el de Faraday, el inducido, tiene divergencia cero y simplemente lo calculo a partir de esta ecuación, ¿no? Esos eran los campos cuasi electrostáticos, ¿no es cierto? Y cuasi magnetostáticos. ¿Ya? Obviamente ahí introdujimos, ¿no?, justamente este término, que era el término de inducción. Entonces, existe un campo eléctrico circulatorio, ¿no es cierto?, circulante y solenoidal, que se genera a partir de una variación del flujo del campo magnético. ¿Ya? Y entonces, ¿no es cierto?, nosotros ya fuimos, aparte de los campos cuasi electrostáticos, a los campos, a las ondas electromagnéticas, es decir, ¿qué pasa ya cuando no desprecio ningún término, ¿no? Entonces, cuando tengo todos estos términos, ¿no es cierto?, cuando considero todos estos términos, puedo yo modificar estas ecuaciones e irme, ¿no es cierto?, a zonas así, por ejemplo. Estas van a ser las ondas electromagnéticas. De manera general, cuando existe medios, ¿no?, que puedan conducir corriente. Y esta es la onda más general. Sí, usualmente nosotros trabajamos en medios en los que este término de aquí no existía, ¿no? No habíamos considerado esto y habíamos trabajado solamente con ondas en el vacío. Entonces, para ondas en el vacío, ¿no es cierto?, donde no haya ni cargas, sí, no haya ni cargas, ni corrientes, ni tampoco medios materiales. Sí, no hay medios materiales, es vacío completamente, ¿no? Entonces, en el vacío se puede tener esta como ecuación de onda, ¿ya? Y estas van a ser las ecuaciones, la solución, ¿no es cierto?, más simple, que son las ondas electromagnéticas planas, ¿sí? Aquí está la parte plana, ¿no es cierto?, porque no depende de el radio ni de nada de aquí. Aquí está la parte plana, ¿sí? Y aquí está la parte armónica. Entonces, estas son ondas planas y armónicas, que son las más simples, ¿no? Esas son las que discutimos, ¿ya? Y en función de eso, nosotros habíamos visto, ¿no es cierto?, que los campos electromagnéticos, déjenme ver qué pasó aquí, porque no se ve. Que los campos, ¿no es cierto?, electromagnéticos, se puede definir un vector de Poynting. Ya, entonces, ¿no es cierto?, en los campos electromagnéticos existe un vector de Poynting, donde este vector de Poynting lo que me indica, ¿no?, es que se genera un flujo energético. Ya, y entonces la conservación de la energía tiene dos términos, ¿no? Un trabajo mecánico, ¿sí? Es decir, el trabajo que tiene que ver con el movimiento de cargas debido a un campo eléctrico, por ejemplo, ese es el trabajo mecánico, ¿sí?, por unidad de tiempo. Y aquí viene una variación, ¿no es cierto?, un trabajo, digamos, hecho también sobre el campo electromagnético. Entonces, la energía del campo electromagnético ya puede variar en el tiempo. Eso quiere decir, ¿no es cierto?, que la intensidad de estos campos electromagnéticos pueden variar y esa variación es la que va a generar dos términos, ¿no? O genera trabajo mecánico o se viaja a lo largo del espacio a través de un flujo del vector de Poynting. Entonces aquí lo que logramos definir, ¿no es cierto? Este es simplemente
la ecuación de la conservación de la energía, ¿sí? Y aquí lo que logramos definir es un vector de Poynting, no es un flujo de la energía por unidad de área, por unidad de tiempo. ¿Ya? Y entonces logramos establecer esto, ¿no? Aparte de eso, modificando las ecuaciones, también logramos establecer que el campo electromagnético tiene cantidad de movimiento lineal. Y este era el momento lineal, ¿sí? Entonces, a partir de esta, ¿no es cierto? Logramos, bueno, esta de aquí se define, ¿no? Un tensor que se llama de esfuerzos de Maxwell, donde este tensor lo único que me permite es plantear la conservación de la cantidad de movimiento. Entonces, ¿qué es lo que me dice aquí, no es cierto? Aquí tengo dos cantidades de movimiento, ¿ya? La mecánica, es decir, la típica para cuerpos con masa, ¿no? Masa por la velocidad. Entonces, la cantidad de movimiento mecánica se debe sumar a la cantidad de movimiento del campo electromagnético. Eso quiere decir que siempre que tengo cargas, debo considerar esta cantidad. Y esta es la cantidad de movimiento del sistema. Sí, entonces, si tengo una carga en movimiento, por ejemplo, esa carga en movimiento no solamente tiene la cantidad de movimiento masa por la velocidad, sino que la carga en movimiento va a tener una cantidad de movimiento también debido al campo electromagnético. ¿Ya? Y esa variación, ¿no es cierto?, de la cantidad de movimiento, de manera general está aquí. ¿Sí? Entonces, si fuera mecánico, ¿no es cierto?, la variación de cantidad de movimiento debería ser igual a la fuerza. Entonces, la fuerza está aquí. Sí, aquí está la fuerza. Sí, pero esta fuerza está escrita en forma de flujo del tensor de esfuerzo de Maxwell. Entonces, esta ecuación no es nada más que la conservación de la cantidad de movimiento. Sí, entonces, si existe una variación de la cantidad de movimiento es porque hay un flujo del el tensor de esfuerzo de Maxwell, ¿ya? Que se lleva cantidad de movimiento a través de esta superficie cerrada. ¿Sí? Eso conjuntamente con la última clase de la teoría del potencial, donde se plantea, ¿no?, que estas ecuaciones, ¿sí?, de las ondas electromagnéticas, en vez de resolverlas, ¿no es cierto?, de esta manera yo las puedo resolver, ¿sí?, simplemente yo las puedo resolver, ¿no es cierto?, simplemente resolviendo estas ecuaciones. Entonces, estas ecuaciones y las otras, ¿no es cierto? Y estas de acá, sí, son las mismas. Sí, básicamente resuelven el mismo problema, ¿no? Entonces, si estoy en el vacío, sí, si estoy en el vacío, estas ecuaciones, estos términos también serán cero y tendré ecuaciones de onda de esta forma. La ventaja de estas ecuaciones, ¿no es cierto?, es que nos permiten escribir el cuadripotencial. Entonces, ¿no? En relatividad, ¿sí? De un sistema de referencia a otro sistema de referencia, las ecuaciones, ¿verdad? De estas ecuaciones de aquí se transforman por las transformaciones de Lorentz. Entonces, lo que lo que van a ver ustedes en electrodinámica 2 es cómo se transforman estos potenciales según la relatividad. Y entonces ustedes van a ver, ¿no es cierto?, que estos potenciales de aquí, según la relatividad, se transforman también por las transformaciones de Lorentz, ¿sí? Donde en vez de C por T yo voy a tener B y en vez de X, Y, Z voy a tener a X, a Y, a Z. Y puedo utilizar las mismas transformaciones de Lorentz y ahí yo voy a ver, ¿no es cierto?, cómo un campo eléctrico en un sistema, en otro sistema es un campo magnético. Ya yo logro entender estas cosas, ¿no es cierto? Justamente cómo es que, por ejemplo, si aquí, digamos, ¿no es cierto?, tengo una línea de carga, digamos que aquí tengo una línea de carga, ¿verdad?, que esté con, por ejemplo, que tenga una cierta densidad de carga, ya, que va a ser una cantidad constante, ¿no? Rho sub 0, por ejemplo. Sí, entonces esta de aquí, ¿no es cierto?, viéndole desde este punto de vista, solamente va a generar un campo eléctrico. Entonces, fundamentalmente, ¿no es cierto?, genera un campo eléctrico que fluye, ¿no?
Sí, un campo eléctrico así, por ejemplo. Ya, eso es lo que vamos a ver, ¿no es cierto? Ahora, si es que yo veo esta línea, por ejemplo, digo, voy a tener un sistema de referencia, ¿no es cierto? Y digo, voy a tener, perdón, un sistema de referencia, digamos, aquí tengo en este sistema de referencia X, eh, X' Y', que, por ejemplo, se esté moviendo hacia acá. Si este sistema de referencia se está moviendo hacia abajo con velocidad v. Entonces, ¿qué es lo que ve este sistema X', Y', ¿no es cierto? ¿Qué es lo que ve? Ve una densidad de carga, ¿ya? Ve una densidad de carga, ¿no es cierto? ¿Sí? Rho' de manera general, que se mueve hacia acá con una velocidad v. Eso quiere decir que él ve, aparte de una densidad de carga Rho', que no necesariamente es la misma que Rho, ve una corriente. Ya ve una corriente I. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a ver él? ¿No es cierto? Él lo que va a ver va a ver campos eléctricos. ¿Ya? Va a ver, ¿no es cierto? Campos eléctricos. Pero también ve campos magnéticos. ¿Sí? Entonces, él, además, ¿no es cierto? Va a ver campos magnéticos. ¿Ya? Entonces, él, ¿no es cierto? Ve campos magnéticos que están variando en el tiempo, que están, perdón, circulando, ¿sí? Entonces él ve esto, ¿no es cierto? Ve un campo magnético. Y entonces, ¿no? ¿Qué es lo que veo aquí yo? Que lo que yo veía en un sistema estático, ¿sí? Como campos eléctricos, acá se transforman en campos electromagnéticos, ¿ya? Y entonces, un campo eléctrico de manera general puede generar en otro sistema un campo eléctrico y un campo magnético. ¿Sí? Entonces, ¿no? Aquí yo voy a ver que en electrodinámica 2 ustedes van a ver eso justamente, ¿no? Cómo es que los campos se transforman de un sistema de referencia a otro sistema de referencia. Y ahí es donde se entiende que el campo electromagnético es uno solo. Sí, entonces no es que, ¿no es cierto?, solamente están relacionados los campos electromagnéticos a partir de las ecuaciones que vemos aquí, sino que realmente es uno solo. Entonces, lo que en un sistema es un campo eléctrico, en otro sistema es un campo magnético, o un campo magnético y un campo eléctrico. Entonces, ahí vemos realmente que es lo mismo, ¿no? Sí, que son exactamente lo mismo, y eso se ve fácilmente a partir de estas ecuaciones. ¿Sí? Cuando a partir de estas ecuaciones utilizo, ¿no es cierto?, estas ecuaciones con las transformaciones de Lorentz. Y ustedes ahí pueden ver exactamente cómo se transforman los campos electromagnéticos, ¿ya? Y a partir de estas ecuaciones ustedes pueden ver que el campo electromagnético realmente es un tensor. Sí, para ponerlo ya en la forma cuadridimensional, es un tensor cuadridimensional, es decir, 4×4. ¿Ya? Donde ahí están todas las componentes del campo electromagnético, ¿sí? ¿No es cierto? X, de Y, Z, BX, BY, BZ y otros términos más, ¿ya? Sí, ahí se ve todo eso y ahí se entiende, ¿no? Ahí se entiende el concepto de campo electromagnético ya en su teoría cuadridimensional espacio-tiempo. Sí, eso es todo lo que van a ver en electrodinámica 2. Sí, principalmente es lo que se ve, ¿ya? Y hasta aquí es donde finalizamos el curso. ¿Sí? Entonces, de lo que deben saber, ¿no es cierto? De este curso, al final de este curso, ustedes deben saber, deben ser capaces de resolver campos electrostáticos, campos magnetostáticos, ¿sí? Campos cuasiestáticos, ¿ya? Y un poco de lo que es inducción, básicamente, ¿no? Y entender conceptos como estos, ¿sí? Que el campo, ¿no es cierto?, contiene cantidad de movimiento lineal, cantidad de movimiento angular, aunque no hemos hecho muchos ejercicios ni mucho énfasis en eso, y flujo energético. Sí, entonces el campo electromagnético tiene todo eso, ¿no?
Y con eso ustedes están ya con las herramientas necesarias para ir a trabajar en electrodinámica 2, porque en electrodinámica 2 ustedes principalmente van a trabajar, ¿no es cierto? El campo ya desde un punto de vista ya de campo, digamos, cuadridimensional, espacio-tiempo, ¿sí? Aparte de eso que van a haber fenómenos interesantes como son la radiación y la dispersión, ¿sí? De las ondas electromagnéticas, ¿no? Entonces, todo lo que es electrodinámica 2 ya no es cálculo de campos electromagnéticos, se supone que eso ustedes ya aprendieron acá, ¿sí? Saben métodos especiales, ¿no es cierto? Laplace, ¿sí? Green, imágenes, ¿no es cierto? Que hemos aprendido, ¿ya? Y con eso ustedes se supone que van a hacer herramientas para que van a ocupar en electrodinámica 2 en procesos más interesantes, ¿no? Que son la radiación, ¿sí? Y fenómenos como es la radiación de frenado, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que una partícula va a radiar, obviamente como radia esto, ¿no es cierto? Sí, un vector de Poynting, eso quiere decir que la partícula pierde su energía y obviamente se va a frenar. Entonces ahí aparece la radiación de frenado, ¿sí? Y entonces todos esos conceptos se basan en esto, ¿no? En estas cosas de aquí, ¿ya? En lo que es la energía y el momento en general, ¿no? Lineal y angular del campo electromagnético, ¿ya? Ok, entonces hasta aquí finalizo el curso. Preguntas, comentarios. Profe, yo solo tengo una pregunta, pero es fuera de la materia. Dígame, Antonio. ¿Por eso el siguiente semestre de Electrodinámica 2 usted va a dar? No, electrodinámica 2 la da Nelson. Es decir, mientras estemos en pandemia, los profesores nos vamos a quedar en nuestras materias que empezamos a dar en la pandemia. Entonces, ya cuando volvamos a la normalidad, hemos de continuar con esta rotación de que los que vimos electrodinámica 1 rotamos electrodinámica 2. Sí, entonces no, yo no voy a dar Nelson. Listo, profe. ¿Algo más? Profe, entonces la prueba quedaría para el jueves. Porque, Miércoles. Mañana. todos los compañeros creo que habían puesto si será posible dar el jueves. No, yo sí les puse claramente en el chat, estaba puesto que no. Miércoles, jueves es muy tarde, no me alcanza a calificar. Listo. Sí, entonces tiene que ser mañana. ¿Alguien tiene problemas con mañana? Ahorita que están todos casi de corrocho. Me falta, me falta Raquel y ¿quién más me falta? Y Manuel. ¿Y quién más me falta? Y Tatiana. Sí, pero tiene que ser mañana. ¿Ok? Profe, tengo una pregunta. O sea, la prueba es de 9 a 12, o sea, ¿va a ser de 3 horas? Es que es igual que antes, ¿no es cierto? Es igual que siempre. Es decir, va a haber una parte teórica que nos toma 1 hora y va a haber una parte de resolución práctica de un ejercicio, dos, posiblemente sean dos, que va a ser de 2 horas más o menos, ¿no? Más o menos de 2 horas. Siempre es un poquito más por el hecho de que ustedes las 2 horas, se supone que ustedes se van a ocupar las 2 horas para resolver y unos 15 minutos para tomar una fotografía, escanear, como sea que hagan, y enviar, ¿no? Entonces, por eso es un poquito más de 2 horas, ¿no? Pero en general la parte práctica está planificada, siempre, usualmente está planificada por unas 2 horas, ¿no? Porque si quisiéramos hacerle en 2 horas completas, incluido el envío, ahí tocaría hacer un ejercicio, sí, de pronto con más literales, ¿no? Tratando de que los literales sean independientes, sí, pero no sé, es decir,
si solamente disponen de un límite de tiempo, podríamos hacer eso, ¿no? Un ejercicio variado con bastantes literales, en el cual les tome de resolver hora y media, por ejemplo, y tengan una media hora como para extra, como para tomarse unos minutos más en la resolución y subir la información, ¿no? Entonces eso, entonces, pero para yo planificar eso, yo necesito saber exactamente de cuánto tiempo dispone. Sí, por eso que yo les había dicho, ¿no es cierto? De 9 a 12. Entonces, más o menos pensando unos 50 minutos en una parte teórica y unas 2 horas, ¿no es cierto? En una parte práctica. ¿Ok? Sí, profe. Pero, o sea, en general creo que nadie tiene problemas. En general creo que, Sí. ¿qué? Perdón. O sea, en general creo que nadie tiene problemas con ese horario. Y ya, bueno, sí, al menos ayer yo pensé que había estado claro, porque yo sí les puse que si no era mañana, que si no era el miércoles, era ahora. Entonces, no sé si no leyeron o qué pasó. Sí, entonces la pregunta que yo hice era para el miércoles y todos dijeron que estaban de acuerdo, por eso es que pensé que estaba claro. Pero bueno, sí. Entonces mañana miércoles de 9 a 12 nuestra evaluación final, ¿ya? Igual dos partes, ¿no? Una parte teórica en la cual responden preguntas, ¿no es cierto? Relatan, hacen alguna interpretación de algo, ¿sí? Y una segunda parte de resolución de problemas. ¿Ok? Bueno, Profe, solo una duda. dígame. eh, hmm, La prueba, por ejemplo, la teórica va a ser de todito el de todito, curso. todito. Y la práctica se va a enfocar, mejor dicho, la de ejercicio se va a enfocar en algún tema en No, específico. voy a tratar de abarcar todo, Ya, ¿sí? Obviamente no podré abarcar todo, ¿ya? Pero en principio, ¿no es cierto? La intención es tratar de abarcar la mayor cantidad de la parte práctica para que ustedes puedan demostrar, ¿no es cierto?, su habilidad ganada que deberían haber adquirido para resolver ejercicios, ¿no es cierto?, para elegir un método de resolución cualquiera que este sea. Es decir, ¿no es cierto? Al decirles todo, no quiere decir que voy a ponerles una partecita para que hagan por Coulomb, otra partecita para que hagan por Gauss, otra partecita para que hagan multipolar, otra partecita, ¿no es cierto?, que hagan Laplace. No. Entonces yo les planteo un ejercicio y ustedes sabrán por dónde hacen. Sí. Entonces podrá tener, por ejemplo, solución por Coulomb, ¿no es cierto? Por Laplace, por Gauss, a lo mejor, ¿no es cierto? Si utilizan de manera inteligente las cosas, ¿no? Entonces, ustedes, por ejemplo, podrán definir por dónde toman, ¿no?, su solución. ¿Está claro? Entonces, el problema más o menos estará pensado para que ustedes puedan resolverlo de diferentes formas, ¿no? Siempre pueden hacer aproximación, por ejemplo, multipolar, sí, o eso, en ese sentido, ¿no? Entonces va a tener algunos literales para eso, ¿no? Pero no es que va a tener un literal, no que les diga, por ejemplo, resuelva por ley de Coulomb esta cosa, que utilice ley de... No, ustedes deberán utilizar las formas, los métodos adecuados de acuerdo a lo que se necesite calcular. ¿Ya? ¿Está claro? sí, profe. Profe, solo, tal vez, puesto que mañana tenemos el examen final, tal vez nos podría extender la fecha de entrega del proyecto al jueves para tener hoy el resto del día para estudiar. Sí. Listo, profe. Muchas gracias. Ok. Gracias, profe. Bueno, entonces espero que les haya servido, sí. Espero que hayan aprendido. Y bueno, pues, sin más que desearles suerte mañana en la evaluación. Espero que todos pasen. No se olviden de enviar sus deberes, trabajos, todo, ¿no es cierto? Lo que se les ha enviado. Y ya pues dependiendo de quiénes pasen y quiénes nos pasen, mañana nos veremos con todos y seguramente con algunos en el examen
extra, ¿no? Que tiene ya el examen final, digamos. Sí, entonces hasta aquí termina la materia, ¿no? Muchas gracias por su atención, su compañía y suerte. Gracias, profe. Muchas Mañana. gracias. Hasta Hasta mañana. mañana, profe. Hasta mañana.